no se ve. Buenas tardes, equipo. Bien, buenas tardes. A veces con esto de la tecnología tenemos que aprender a saber cómo llevar. Sin embargo, esto no es obstáculo para avanzar, este no es obstáculo para continuar. Y me da gusto saber que ya se están conectando, saber que ya estamos ahí, saber que ya nos están mandando sus mensajes, sus saludos. Y pues damos gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo, por lo que Dios está hablando. Creemos que todo esto tiene un fin y un propósito, que es el conocerles. Y creemos que todo esto, Dios obra para bien, toda esta situación, todo esto que está pasando. Y damos gracias porque Dios, en su infinita misericordia, nos está llevando de la mano. No sé si lo ha visto, no sé si lo ha percibido en estos días, pero Dios nos está llevando de la mano. Dios nos está tomando en sus brazos, sabiendo que no nos puede dejar solos. Así que le voy a pedir un favor antes de iniciar, ya que está ahí conectado con la familia. Sabemos que también está el Congreso, que las enseñanzas están muy padres, que Dios está hablando a la iglesia, Dios nos está hablando, pero le voy a pedir también, junte, sé que es complicado, pero ahí con su familia, acompáñanos. Vamos a tener un buen tiempo de recibir la palabra, de poder ser bendecidos, de poder compartir de parte de Dios lo que Él ha estado hablando, lo que Él ha estado en su corazón, y poderlo palpar, poderlo vivir y decirle: Señor, efectivamente tú estás hablando a tu iglesia, tú estás hablando a nuestros corazones. Le voy a pedir por momentos, deje los pendientes, deje aquello que muchas veces nos está robando la atención, porque hay a veces cosas que nos roban la atención, que nos distraen, que nos minan. Por un momento le voy a pedir: tenga paz en su casa, tenga paz en su corazón, y que esa paz no solamente sea por un momento, sino que permanezca. Así que quiero dar unos anuncios solamente antes de iniciar con la palabra. Les recuerdo, tenemos tiempos de oración los martes a las 6 de la mañana y los jueves a las 6 de la mañana. No sé si se ha dado cuenta, aquellos que están participando, ha sido un tiempo de bendición, ha sido un tiempo de encontrarnos con Dios, es un tiempo que nos edifica y nos bendice. Le animo, no le veo sinceramente a veces el por qué no conectarnos. Nos es difícil, a muchos nos es difícil tal vez conectarnos, despertarnos, pero estamos, alguien decía, a un clic. Ya no es ir, es que no puedo por el transporte, por muchas cosas. Estamos a un clic de conectarnos y de poder, como equipo, como iglesia, levantar nuestra oración. Y le digo algo: el primer beneficiado es usted. El primer, la persona que sale bendecida de este tiempo de oración es usted. Así que le voy a pedir, no deje de acompañarnos. Aquellos que nos acompañan, les voy a pedir, animen a otros a continuar. Martes y jueves 6 de la mañana, nuestras reuniones. Los domingos tenemos nuestras reuniones normales
a las 11 de la mañana, los miércoles como hoy 7:30 de la noche. Mujeres tienen su reunión 10 de la mañana los martes, que está siendo de edificación, pero también los varones tenemos tiempos cada 15 días con nuestro pastor que nos bendice, que nos ayuda y que nos está dando palabra también a los varones. También les recuerdo pasar por sus tiempos con Dios. No dejemos de leer la palabra, no dejemos de que nuestros hijos, nuestros adolescentes dejen de alimentarse. Dios nos está hablando, son tiempos propicios, son tiempos perfectos. No dejemos de alimentarnos, no dejemos de leer la palabra. Le voy a pedir que si no ha comprado su tiempo con Dios, vaya a las oficinas, alguien le atenderá y compre también su tiempo con Dios. Diezmos y ofrendas se están recibiendo también allá. Si Dios le ha provisto en este tiempo, si Dios le ha bendecido, si cuenta con un trabajo, si Dios le ha provisto, vaya también y sea fiel. Sabemos que la Biblia nos exhorta, nos anima, aun si fuéramos en lo poco, dice Dios nos va a ayudar, nos va a dar, aún en lo mucho, pero necesitamos ser fieles, iglesia amada. No decaigamos en esto. Sé que son tiempos difíciles, pero es donde podemos ver los milagros que Dios está haciendo, iglesia. Así que le voy a pedir, después de haber dado estos anuncios, le voy a pedir que me acompañe. Gracias porque sé que está usted ahí acompañando. Gracias porque tenemos ahí, me dicen, listos con Biblia y TCD. Gracias por sus comentarios, sabemos que son importantes. Esto nos ayuda, nos bendice, nos edifica, nos anima. Así que le voy a pedir un favor. Por un momento vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, si bien le parece, si no, así está bien. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta tarde-noche y que sea de bendición la palabra que vamos a recibir. Señor, te damos gracias esta tarde. Sabemos que estás en todos lados, sabemos que estás en todo lugar. Sabemos, Señor, que tú nos visitas en todos los tiempos. Tú estás, Señor, en todos lados. Sabemos que la misma palabra que corre, yo lo leíamos, Señor, tu misma palabra corre velozmente y hace lo que tiene que hacer con tu sola palabra y nos bendice, nos edifica. Y sabemos, Dios, que esta misma palabra que se comparte en otros lados también edifica a la iglesia, a tu cuerpo, a tus hijos. Señor, gracias por lo que nos das. Dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado y que podamos recibir el alimento. Señor, quita toda distracción, quita todo aquello que estorba, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si usted ha notado en estos días lo que Dios está hablando. Yo estoy sorprendido porque sé que Dios está haciendo algo, y a través de las diferentes enseñanzas que escuchamos podemos darnos cuenta que efectivamente Dios está haciendo algo. Dios está trabajando y estamos expectantes porque sabemos que Dios efectivamente está trabajando en algo. Ninguno de nosotros puede imaginarse o no nos imaginábamos aquello que iba a trascender, aquello que iba a pasar en este año. Llevamos ya 6 meses, pero nadie de nosotros imaginaba todo esto, lo que iba a acontecer. Viendo conciertos, o tal vez no conciertos, conferencias, seminarios, congresos en línea. Y usted dice, no me lo imaginé, hace un año aún todavía no me lo imaginaba que iba a pasar esto. Y de repente cuando empezó a suceder toda esta crisis de pandemia y todo esto que está sucediendo, aconteciendo, de repente en la iglesia nos vimos como, ¿y ahora qué hacemos? No sé si le pasó. Y de repente empezaron a decir, bueno, hoy cerramos, hoy ya no tenemos reunión, se cierran las puertas y vamos a estar en nuestras casas. Y de repente nos fuimos a nuestras casas y dejamos de repente hacer cosas que veníamos trabajando, que teníamos actividades, y nos enfocamos en nuestras casas. Y de repente percibí como, ¿y ahora qué hacemos? Estábamos tan acostumbrados a ir a la reunión,
Estábamos tan acostumbrados a salir corriendo porque se nos hacía tarde, porque teníamos que estar en un servicio, porque teníamos que estar en un discipulado, porque teníamos que estar en un ministerio. Y de repente Dios, yo lo creo así, dice, bueno, vamos a cambiar el escenario un poco. Y aún la iglesia en estos momentos nos sentimos con que, ¿y ahora qué sigue, Dios? Y es por eso que es tan importante el poder escuchar la voz de Dios en estos tiempos. Dios, ¿qué estás hablando? ¿Hacia dónde nos llevas? ¿Qué nos quieres enseñar en todo esto? Recuerdo que recién que pasó todo esto me sentí como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo vamos a hacer nuestras reuniones? ¿Cómo vamos a compartir la palabra? ¿Cómo vamos a dar testimonio? Y se nos vienen muchas cosas, pero de repente Dios empezó, y sé que es el Espíritu Santo que empezó a trabajar, empezó a inquietar corazones, empezó a hablar a los pastores, empezó a hablar su palabra, y decimos, no, ahora tenemos la oportunidad, iglesia, de aprovechar estas redes. Sí, efectivamente, si Dios antes le dijo a Pedro, echa tu red y te haré pescador de hombre, ahora Dios, lo creo así, es aprovechemos estas redes porque seguramente la cosecha será mayor. Seguramente el tiempo que viene, iglesia, yo lo percibo en mi corazón, que es un tiempo bueno para la iglesia, para esta nación, para este mundo. Porque Dios no se ha cortado su mano, Dios no se ha quedado quieto, Dios no ha sido indiferente ante esta situación. Dios ha estado tan al pendiente de su iglesia que en estos mismos momentos le digo algo, en los cielos hay algo tan fuerte que se está generando, que aún los mismos ángeles, aún las huestes celestiales están expectantes de decir qué es lo que va a acontecer en la tierra. Creo fielmente y he percibido algo, no sé si usted lo pueda ver, que son tiempos donde viene un derramamiento de su espíritu, de su gloria, y lo vamos a ver. Aparentemente las noticias nos dicen que esto se pone feo, que va a ser peor, y puede haber muchas cosas, pero hay otra dimensión, iglesia. Hay una dimensión en la que Dios nos está llevando, y creo que Dios va a traer algo sin precedente, algo que jamás se ha escuchado ni ha tocado aún todavía la tierra, excepción de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, pero después de ahí, después hubo avivamientos, hubo un despertar, hubo personas que hablaron, y me atrevo a decir que son los tiempos que esta generación va a vivir, que vamos a vivir. No todo está perdido, no todo está, el Señor se olvidó de nosotros, no, el Señor está vigente. Y mi corazón se llena de gozo y de alegría saber que estos tiempos están cercas, saber que estos tiempos están a casi nada de llegar, lo creo. Y le voy a pedir algo, le voy a pedir que me acompañe. Precisamente estábamos leyendo el tiempo con Dios y leíamos el Salmo 147. Me sorprende Dios cómo nos está llevando. Hace un mes leíamos Deuteronomio y veíamos cómo Dios nos mandaba, nos veía a través de su palabra lo que Él deseaba de nosotros, lo que Él desea de nosotros, y nos instruía y nos da la clave para conocer un poco más del corazón de Dios. Y esta tarde noche yo quiero hablarte precisamente, iglesia, de conocer un poco del corazón de Dios, de sus promesas, de quién es Él y qué hacemos nosotros en este tiempo, qué estamos haciendo y qué podemos hacer en estos tiempos como iglesia. Es un reto, para mí es un reto, porque hay que aprovechar todo lo que está a nuestro alcance para ir más allá. Son tiempos, yo le he llamado así, tiempos de oportunidad. Estos no son tiempos perdidos.
Estos no son tiempos que se quedaron atrás, no son 4 meses perdidos, no son 4 meses que se quedaron en su casa, no, son tiempos que efectivamente Dios trabajó y está trabajando y sigue trabajando en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestra vida personal. Y yo les llamo esto, son tiempos de oportunidad. Podemos buscarle, podemos verle, podemos oírle, podemos leer su palabra, podemos compartir. ¿Sabe qué nos bendice a nosotros? El que podemos compartir, usar las herramientas, las diferentes plataformas digitales para poder compartir. Y entonces decir, sí, echamos la red, echamos las redes, porque así el Señor le plació. Y si antes eran unas redes diferentes, unas redes a mano, ahorita son unas redes digitales amplias, donde efectivamente Dios va a establecer su reino y se va a dar a conocer aún mayormente. Ese es el Dios que anunciamos, el Dios que vive, el Dios que es real. Y dice ahí, Dios sana a los quebrantados. Solamente quiero dar una breve introducción. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios del que habla la Biblia? ¿Quién es este Dios que habla el tiempo con Dios? Por eso es tan importante, iglesia, que nos alimentemos, que estemos atentos a la voz de su Espíritu Santo. Y dice precisamente el día martes 14, dice esto en el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por nombre. ¿Se da cuenta la dimensión del Dios que tenemos? ¿Se da usted cuenta a qué Dios le hablamos? ¿A qué Dios le ministramos? ¿A qué Dios le cantamos? A un Dios que le pone nombre a las estrellas. ¿Se da usted cuenta? Salga en la noche y vea las estrellas y pregúntele, Dios, ¿cómo se llama esa estrella? Tú las conoces por nombre. Dios tiene un nombre para cada estrella. Y si Dios tiene un nombre para cada estrella, significa que Dios le conoce a usted personalmente. Sabe cómo está, sabe su situación, sabe qué está viviendo, sabe si tiene alguna necesidad, sabe si hay falta de economía, sabe si falta algún familiar o perdió algún familiar. Dios sabe todo eso, porque si conoce el nombre de las estrellas, ¿por qué no conocerá su nombre? El nombre de usted. Póngale ahí, Dios conoce mi nombre. Y dice en el versículo 7, cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y el versículo 8 dice, Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra y el que hace a los montes producir hierba. Recuerdo una vez que íbamos camino rumbo a México, precisamente con unos amigos, y veníamos platicando porque veíamos los árboles en el camino y nos pusimos a pensar y a reflexionar, efectivamente, ¿quién de nosotros, creo que nadie, y lo puedo asegurar, vayas a Veracruz, vayas a Acapulco, vayas a México, si tú vas por la carretera te darás cuenta los árboles, las palmeras, lo que haya, ¿quién de nosotros se detiene y lleva una garrafa de agua y dice, me voy a detener porque voy a regar ese árbol? Nadie de nosotros. No hay capacidad humana que pueda regar aquellos árboles que están sobre alguna carretera. No lo hay. ¿Quién hace reverdecer los montes? ¿Quién los hace vestir de verde? Él se ha puesto a pensar eso. Nuestro Señor tiene cuidado de la naturaleza. Le vuelvo a preguntar, ¿tendrá cuidado de usted? ¿Tendrá cuidado de mí? Sí, tiene cuidado de nosotros. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque es parte de la naturaleza del Dios al que le servimos, parte de la naturaleza, Dios al cual entregó su vida misma por usted y por mí, para que en estos momentos estemos aquí y le veamos. Es parte de su naturaleza, iglesia, el conocer al Dios al que servimos. Y ya que vimos un poco quién es ese Dios, que tiene cuidado aún de la naturaleza, dice que le da a la bestia su mantenimiento, en pocas palabras se preocupa, le da a comer a los animales.
Dios soberano, cuidando su creación. Le vuelvo a preguntar, ¿tendrá cuidado de usted? Yo creo que sí. Tiene cuidado de nosotros. Y dice algo el versículo 11, se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¡Wow! Es un Dios amplio en perdonar, misericordioso. Y estos días ha habido algo que está en mi corazón y ha estado ahí, y sé que Dios lo puso. Y sé que es un tiempo para poder compartirlo con usted. Le voy a pedir un favor. No ignore la voz del Espíritu Santo cuando esté hablando a su corazón. No lo ignore. Porque aún sabemos con todos nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestro carácter. Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo. Aún con todo esto, cuando usted no desea ser el mismo y pedir ser transformado, Dios le sigue hablando. Dios le sigue ministrando. Yo quiero tocar un punto que es de muchos, pero que sé que le va a bendecir, edificar y nos ayuda a ubicarnos en estos tiempos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué vamos? ¿Cómo vamos a trabajar? Después de conocer un poquito nada más, porque nos faltaría mucho para poder conocer cada uno de los atributos de Dios. Acabamos de ver que es un Dios misericordioso, un Dios que ayuda. Y yo creo que su amor está por encima de cualquier circunstancia y cualquier situación, y su misericordia está por encima de todas las cosas. Algo que ha estado en estos tiempos hablando en mi corazón fuerte es la iglesia. Nosotros no debemos dejar de orar, no debemos dejar de interceder. Dios busca intercesores, Dios busca gente que se ponga ahí en el camino entre Dios y el mundo y decir, Dios, aquí estamos. Y es algo que hace 2, 3 semanas se compartió efectivamente en reunión de varones cerca del pastor, y mencionaba, busqué un hombre, alguien que hiciera vallado, y tal vez usted ya lo sepa, ya se lo sabe, lo hemos escuchado tantas veces, pero Dios nos recuerda que necesitamos constantemente estar orando e intercediendo por esta nación, por aquellos que no conocen. Y efectivamente quiero empezar, y solamente para no llevar más tiempo, tomar como referencia. Voy a ver 2 ejemplos muy claros. Y uno es el ejemplo precisamente de Jonás. Usted sabe la historia de Jonás, profeta menor. Sabemos cómo era el temperamento de Jonás, y me atrevo a decir que tal vez muchos de nosotros tenemos un Jonás dentro en el corazón. ¿Sabe cómo era Jonás? Cuando usted empieza a leer el libro de Jonás, parece que no tiene mucha relevancia, pero de repente, cuando usted se empieza a adentrar, se da cuenta que este profeta efectivamente hay algo en su corazón. Sin embargo, Dios lo llama. Y no me voy a extender mucho, pero quiero tomar algo ahí que encontré, que se lo quiero compartir. Antes de continuar, voy a tomar unos momentos para que solamente ahí donde está, Dios me está poniendo en este momento en mi corazón, momentos de quietud, iglesia. Hay personas que han estado afanadas, quizás distraídas, quizás ha perdido un familiar, ha perdido empleo, pero en este momento Dios le está diciendo, créeme, cree en lo que te digo, en lo que te he hablado, lo percibo. Sé que ahí en su casa usted esté viviendo algo fuerte, y tú digas, esto no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver mucho. A veces hay enfermedades, hay dolencias, pero Dios está encima de todo ello.
Señor, gracias porque tú tocas los corazones, tocas los hogares, tocas las casas. Les bendigo. Y de repente, bueno, regresando con el libro de Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive, tienes que anunciar mi mensaje, que será destruida en Nínive. Y Jonás lo recibe, pero él dice, está bien, ok, te conozco, Dios, sé cómo eres, pero hizo caso omiso y de repente él tomó un viaje a otro lado y se fue a otro lado. Usted puede leer los primeros capítulos donde Jonás se embarca hacia otro lado, se queda dormido, la nave está, Dios levanta una tempestad, la nave casi se pierde y alguien le dice, bueno, es que hay alguien por ahí que está durmiendo. Y efectivamente cuando dice soy yo, lo echan al mar y la tempestad se calma, pero en todo esto, bueno, sabemos que viene un gran pez, se traga a Jonás, y en el capítulo 3 Jonás tiene un tiempo a solas con Dios. Y usted puede leer efectivamente qué pasa ahí en el capítulo 3. Jonás nuevamente tiene un reencuentro con Dios. Y ese carácter fuerte y ese carácter que tenía Jonás de repente empieza a ser diferente. Aunque no, más adelante veremos que no de todo, pero lo ayudó a reflexionar y a recapacitar. Y podemos ver, voy a leer unos versículos del capítulo 3 de Jonás. Me está usted acompañando, le voy a pedir que si usted está ahí, es el capítulo 2, oración de Jonás, había dicho 3, pero es el capítulo 2, y dice que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Empieza Jonás a hablar acerca de su vivencia, de ese tiempo con Dios. Él sabía que podía clamar, aún desde el vientre de la ballena o del gran pez, podía clamar a él y Dios lo podía escuchar. Termina el capítulo 2 y dice que el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás de la tierra, y en ese momento Jonás es vomitado. Y dice que vino la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1, vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama ahí el mensaje que yo te daré. Entonces sí, por las buenas, Jonás dijo, ok, si es por las buenas, iré, y empezó y se fue y se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive y proclamó el mensaje. Pasaron varios días. Jonás empezó a hablar el mensaje de parte de Dios. Y me atrevo a decir que es como la iglesia, que se le ha dado un mensaje en estos tiempos. Como le comentaba hace unos momentos, después de que sucedió todo esto, decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿O cómo vamos a compartir el mensaje? Y de repente nos vimos quizás con temores, con incertidumbre, con dudas, pero creo que todo esto está perfectamente dentro de los planes de Dios. Por eso le pedí que me acompañara a leer al principio el libro de Salmos para saber quién es Dios, a qué Dios servimos. Y de repente la iglesia se encuentra en una situación donde tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo, tengo la salvación, pero ¿qué de los demás? ¿Qué de aquellos
que aún no conocen, y si conocen, aún no se arrepienten, y aún todavía no doblan su rodilla. ¿Qué de aquellos que aún todavía están deambulando, aquellos que sufren, aquellos que están siendo en este momento maltratados, quizás en sus hogares, sufren depresión, no lo sé, muchas cosas? ¿Qué de aquellos que aún todavía persisten en pecar una y otra vez contra Dios y ser quizás tan, me pongo a pensar, tan indiferentes a la voz de Dios? ¿Qué de aquellos que aún a nuestros ojos y a nuestro parecer no son dignos de la salvación, pero a los ojos de Dios también son ellos, también merecen salvación? ¿Por qué? Porque si Dios tuvo misericordia de usted y Dios tuvo misericordia de mí, ¿por qué Dios no tendrá misericordia de aquellos? ¿Por qué si alguien oró por nosotros? Porque estoy seguro que alguien oró por usted para que usted tuviera revelación de la palabra, porque usted conociera a Cristo. Hubo alguien que dobló su rodilla, hubo alguien que clamó por usted, hubo alguien que tomó un tiempo y le creyó a Dios y dijo: pido por esta persona, por mi familiar, que te conozca. ¿Qué de aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué de aquellos que aún todavía andan deambulando con tanto temor en estos tiempos, con tanto temor a la muerte? Escuchábamos el domingo y decían, bueno, la pastora nos enseña y nos dice, es que no todo está perdido, aún hay esperanza para aquellos que aún han perdido un familiar. No, no todo está perdido, hay salvación y hay esperanza. Pero el enemigo se ha encargado en estos tiempos de cegar quizás entendimientos, de que no permita que veamos más allá, de crear temor, de crear conflictos. Y dice Dios, no, yo no lo voy a dejar, porque tengo una iglesia que está despierta. Oramos por una iglesia despierta, que no se duerme, que aprovecha bien los tiempos y más estos tiempos. Jonás empieza a recorrer la ciudad y empieza a proclamar. Y efectivamente, en el capítulo 4, que es el punto que yo quiero tocar en este momento, Jonás, después de haber anunciado lo que venía sobre Nínive, nos dice la palabra que cuando esto llegó, la noticia llegó hasta el rey de Nínive, se levantó de su trono. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 6 de Jonás. Dice que se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza, y luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes, que proclamaran en Nínive este decreto. Y hubo un decreto: que ningún animal, ningún buey ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Y empezó a dar todo esto porque verdaderamente el mensaje de parte de Dios había llegado a su corazón y había un arrepentimiento, porque hubo alguien que proclamó ese mensaje de salvación. Jonás cumple su misión, cumple su llamado, bien o mal, lo hizo, terminó, pero el versículo 4 nos deja ver algo. En ese momento, versículo 1 dice, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Otra versión habla de que su corazón se apesadumbró, estaba tan molesto, quizás en su corazón no concebía la idea de cómo Dios al que servía iba a perdonar a este pueblo, porque el pueblo de Nínive eran enemigos, no había con ellos una relación buena, y Jonás en su carne dice, bueno, que se pierdan, prefiero que la ira de Dios caiga sobre ellos, que Dios los destruya. Para nosotros será, Jonás pensaba, un favor, destruir a nuestros enemigos, no queremos saber de ellos, y su corazón estaba en otra dimensión. No tenía, aunque escuchaba la voz de Dios, pero no tenía el corazón de Dios. ¿Sabe por qué oro? Porque la iglesia tenga el corazón de Dios, porque tengamos el corazón de Dios. Que no nos distraiga toda esta situación, que no nos quite
lo que Dios quiere y ha estado hablando, su misericordia. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y se pongan en la brecha. Al leer Ezequiel capítulo 22, y leer todo lo que el pueblo de Israel pasó, y cuando el Señor dice, busqué a alguien, después de ver lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, después de ver las maldades y todo lo que estaba aconteciendo, el Señor, antes le explico algo, le digo algo, antes de su ira está su amor, y es más grande su amor. No es porque Dios quiera destruirnos, no es porque Dios quiera apartarnos, es decir, hoy amanecí de buenas y entonces hoy voy a estar bien con ustedes, pero al otro día amanece de malas y dice, bueno, hoy no quiero entablar relación con el hombre, hoy los voy a destruir. No, Dios no cambia, Dios no es como si fuéramos nosotros, que a lo mejor un día está de buenas y otro día no está de buenas. Me encanta saber, y escuchaba ayer, el amor que hay entre los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y es un amor que nosotros debemos entender, iglesia. Cuando el libro de Ezequiel menciona que no halló a nadie, y dice, busqué uno que hiciera vallado, que se parara en la brecha, no lo hallé. ¿Sabe qué viene a mi corazón? Tristeza. Digo, Dios, ¿dónde andamos? ¿Dónde estamos? Porque no hallaste a nadie. Porque no había ni un hombre ni una mujer que se parara en la brecha y dijera, aquí estamos, Dios. ¿Por qué? Porque todas las noticias, porque todo este ambiente, porque toda esta situación nos ha distraído, y vemos por nosotros y decimos, bueno, primero mi casa, nosotros estamos aquí, y los demás, bueno, Dios tendrá misericordia, pero no hacemos un poquito más. Y a lo que estoy tratando de decirles, Dios está buscando nuevamente y sigue buscando a alguien que se ponga en la brecha, alguien que se ponga ahí entre Dios y el hombre, y diga, Dios, ten misericordia. Me duele y me pesa saber, Dios, como si me dijera, ¿en dónde estabas? No hallé a nadie. Porque seguramente andábamos distraídos en otras cosas, pensando en nosotros mismos, en todos estos afanes, en todo lo que ha pasado. Y me dolió. Porque Dios es un Dios de misericordia y tiene misericordia. Es un tiempo, iglesia, de orar y pedir misericordia por esta nación, por este mundo, por nosotros. Es de parte de Dios. Jonás en el capítulo 4 se enoja y dice lo siguiente. Entonces oró al Señor y le dijo, hoy bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Wow. Jonás sabía lo que había en el corazón de Dios. Que antes de su ira, antes de su enojo, Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios justo y con toda justicia. Y Él con toda justicia en este momento puede decir, no más, hasta aquí. Pero a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia podemos darnos cuenta cómo Dios busca siempre a alguien para interceder. Y me acuerdo cuando Dios habla con Abraham y Dios intercede por Sodoma y Gomorra. Cuando Dios habla con Moisés y está Moisés y el pueblo y le dice, Moisés, hasta un lado porque los voy a quitar y de ti haré una nación grande. Está también ahí hablando con Moisés. Y Moisés interviene y le dice, no lo hagas porque entonces ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué Dios eres? Y en ese momento la intercesión de Moisés, de Abraham, tocan el corazón de Dios.
¿Sabía, iglesia, que usted puede tocar el corazón de Dios? ¿Sabía, iglesia, que usted puede en este momento orar y tocar el corazón de Dios? No manipular, sino tocar su corazón, porque entonces estará alineado al corazón de Dios. Podemos escuchar y ver en todos estos pasajes cómo también Daniel, la reina Esther, todos aquellos en los que Dios puso sus ojos precisamente como intercesores, y Dios sigue hablando a lo largo de la Biblia, y podemos ver a Jonás como lo estábamos leyendo, y Jonás dice, es que ya lo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, misericordioso. En otras versiones dice, tu amor es inagotable. ¿Por qué le comento todo esto? Porque efectivamente la iglesia, nosotros, no podemos quedarnos ahora a decir, bueno, ya estamos en nuestras casas, Dios nos ha estado hablando, Dios nos bendice, nos ministra, aquellos que pueden y tienen que salir a trabajar, van, regresan. No podemos quedarnos ahora de brazos cruzados y decir, bueno, está bien, ok, nos dijeron que nos quedamos en casa, no podemos salir. No, ahora podemos utilizar las plataformas y de acuerdo a la dirección pastoral, de acuerdo a lo que Dios nos indique, poder transmitir lo que Dios nos ha hablado. Aún los teléfonos digitales, aún aquellos que tienen algún conocido, usted puede ser parte importante y en ese momento hablar a quien Dios le ponga en su corazón y decirle, Dios me dijo esto, y orar por ellos. ¿Sabía que lo puede hacer? Lo podemos hacer. No tenemos justificación. Y para terminar, solamente quiero cerrar con un ejemplo más. Vimos a Jonás, y Jonás dice, Dios, reconozco que eres un Dios misericordioso, y por eso me enojé, y por eso no quería compartir tu mensaje, porque sabía que eres amplio en perdonar. Y hay un intercesor que es, digo, el más grande ejemplo intercesor. Y lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque aún nuestro Señor Jesucristo, al momento de ser crucificado, al momento de entregar su vida, porque Él entregó su vida, Dios nos da ejemplo de su poder. Señor, enséñanos a tener tu corazón como Jesús lo hizo. Jesús está siendo crucificado. Había hecho milagros, sanidades. Había mostrado el amor del Padre. Había que pagar un precio. Está en la cruz. Colocan, dice la Biblia, que a 2 personas más. Dice que había 2 malhechores para ser ejecutados. Uno a su izquierda y a su derecha también. Y voy a leer Lucas capítulo 23 y en el versículo 33. Y le voy a pedir un favor, si usted está recibiendo esto, indíquenoslo. Mande un comentario y decir, efectivamente, Dios ha sido misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice el capítulo 23 de Lucas, voy a empezar a leer en el versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y en ese momento, en el versículo 34, Dios expresa a Jesús mismo unas palabras que tal vez las hemos leído muchas veces, que lo hemos tomado
como con normalidad, naturalidad, pero hay algo ahí que Dios nos mostró. Y dice ahí, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque no se dan cuenta. Estaban crucificando al Creador del universo, a Dios mismo. ¿Y sabe por qué el Señor dice estas palabras? ¿Sabe por qué en ese momento, justo en ese momento, el Señor empieza a hablar ahí estas palabras? Señor, perdónalo. ¿Sabe por qué justo en ese momento Jesús mismo empieza a externar eso? No porque se le ocurrió, no porque en ese momento no tenía nada que decir y bueno, voy a decir estas palabras. ¿Sabe por qué en ese momento? Porque Dios mismo estaba a punto, y me atrevo a decir, de borrar de la faz de la tierra a aquellos que lo estaban crucificando, y no solo a ellos, sino a todos nosotros. En ese momento, como lo hemos leído, Dios siempre habla antes con un intercesor, porque sabe que un intercesor puede llegar a su corazón, porque en ese momento un intercesor puede tocar el corazón de Dios. Y dice en el versículo del capítulo 18 de Salmo, cuando estaba leyendo esto, y había algo que estaba en mi corazón, y sé que este momento estaba hablando de la cruz, aunque está escrito, David está escribiendo, y dice, versículo 4 del capítulo 18 de Salmos, los lazos de la muerte me rodearon, me arrolló un torrente de perversidad, los lazos del sepulcro me rodearon. Jesús estaba sintiendo la muerte de cerca en ese momento, era algo muy fuerte. Me vi entre las trampas de la muerte, dice, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé a ti, Señor, en mi angustia. Pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste, mis gemidos llegaron a tus oídos. Y es como si en ese momento pudiera ver la cruz, en ese momento pudiera estar ahí en la cruz, escuchando el clamor de Jesús. En ese momento estaba librándose una batalla tan fuerte en las esferas celestiales. Me imagino a los ángeles esperando una orden para poder rescatar al Señor, el mismo Satanás tentándole, el mismo Satanás diciendo, he vencido, no podrás contra mí. En ese momento el Espíritu Santo, me imagino, y al Padre a punto de decir, basta, acabemos con esto. Y los ángeles listos para entrar a escena. Había una conmoción en las esferas celestiales. El creador del universo, Dios mismo, estaba siendo crucificado para que usted ahora tuviese salvación. No sé si le toca eso a su corazón, pero a mí me mueve. No concibo como un Dios tan grande y misericordioso, que conoce por nombre a cada estrella, en ese momento estaba siendo crucificado, abofeteado, escupido. Como dice Jonás, un Dios grande y misericordioso. En ese momento, cuando Jesús está en la cruz, está clamando, está gimiendo, papá, ayúdame, papá, no te siento cerca. Estoy leyendo esto, me llega a mi corazón. Y dice lo siguiente, los siguientes versículos. El versículo 7,
La tierra tembló y se estremeció. Las montañas se cimbraron hasta sus cimientos. La Biblia nos enseña que cuando Jesús fue crucificado, hubo tinieblas y tembló. Se sacudieron, dice, por la indignación del Señor. La Biblia dice que se indignó Él. Él se indignó en ese momento. Humo salía de su nariz y por su boca brotaba fuego encendido. Su furor inflamaba carbones. El Señor inclinó el cielo y descendió. Bajo sus pies había una densa oscuridad. ¿No le hace todo esto conocido, iglesia? Sabe que en ese momento se jugaba el todo por el todo. El más grande intercesor en ese momento entra en escena y se llama Jesucristo. En ese momento, cuando Dios está airado, cuando Dios dice, no puedo más, cuando Dios dice, voy a acabar con todo esto, porque había algo, se indignó, había tan fuerte, algo que había una relación entre los tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora uno de ellos estaba siendo tocado. Con justa razón pudieran haber entrado, con justa razón pudieran haber rescatado a Jesús en ese momento, pero hubo un amor mayor a esto que acabamos de leer y se llama Jesucristo. Y en ese momento Jesucristo dice, Padre, perdónanos. Padre, no lo hagas. Padre, detente. Detente. Ten misericordia. Porque no saben lo que están haciendo. Porque no saben lo que están trabajando. En ese momento, ese clamor de Jesús le salvó a usted y me salvó a mí. Esa oración de intercesión de Jesús. Jesús murió y resucitó al tercer día. El plan maestro que se había trabajado por mucho tiempo había dado resultado. El Salvador del mundo ahora está vivo. Y ahora está buscando gente como usted y como yo que se ponga en la brecha, que tenga misericordia, que diga, sí, Señor, me voy a poner ahora porque en la brecha, porque así como has tenido misericordia de mí, también tendrás misericordia por los demás. Señor, gracias porque has tenido misericordia. Hasta hoy has tenido misericordia. Sabemos que todo esto que está aconteciendo ha sido muy complicado, muy difícil. Pero tú sigues teniendo misericordia por esta nación, por cada estado. Reflexionando acerca de todo esto, a la iglesia, a usted se le ha dado poder y autoridad para orar por los enfermos, por aquellos que están en cárceles. Esta generación, Dios le ha dado autoridad para poder interceder y clamar y orar por aquellos que están lejos, por aquellos que usted no ha visto, pero usted lo puede hacer. Sabía que su oración traspasa dimensiones, sabía que su oración puede llegar en este momento al hospital donde no puede entrar, puede llegar a cárceles, puede llegar a la vivienda de un conocido y orar. Tal vez usted diga, no puedo acercarme, y es correcto, está bien, hay que ser sabios, hay que ser prudentes, pero hay una esfera donde nos podemos mover con total libertad y es a través de la oración. Es por eso la insistencia de decir, necesitamos estar orando constantemente. Es por eso la insistencia de la iglesia y del Espíritu Santo, el decir no se detengan, no mermen, no se queden solamente ahí, sino ahora aún más fuerte la iglesia va a orar, va a interceder, va a clamar, porque su oración, su voz tiene un peso increíble, lo acabamos de ver.
Male, Dios me había dado esta palabra y lo creo. Quizás, Male, en un principio dijiste, bueno, no puedo entrar. Lo que hacíamos de llevar alimento, de estar con las personas, es bueno y orábamos y tenías un ministerio ahí que Dios te ha dado un ministerio, pero Male, no puedes ahora quedarte ahí. No te estoy diciendo que vayas y te metes a los hospitales, pero lo que sí puedes hacer es reunir tu equipo de oración, Male, y con el poder y la unción del Espíritu Santo, orar por aquellas personas. Y te apuesto, Male, que si lo empezamos a hacer, la tasa de mortalidad empezará a disminuir. Y habrá noticias donde dicen algo está pasando, ha disminuido la mortalidad, ha bajado el nivel de contagio. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. Y yo sé que lo puedes hacer, Male, porque Dios te ha puesto en ese lugar y Dios te ha dado autoridad. Y yo lo creo, Male, y esta palabra es para ti. No solo somos unos intercesores, es la iglesia intercediendo. Somos ahora la iglesia. Igual pasa en cárceles. No es que ya no podemos ir, claro que sí. Oramos, Señor, porque tú traigas libertad a aquellos que están cautivos, presos. Aquellos lugares donde no podemos ir, ahora lo podemos hacer a través de las redes, a través de un teléfono, una llamada y decir, voy a orar por ti. Y yo sé que Dios va a contestar tu oración. Y como lo hacemos también los viernes, qué gran bendición el poder orar los viernes, el poder conectarnos, el poder esperar la hora y decir, vamos a orar, porque sabemos que al Dios que oramos es un Dios grande, misericordioso y clemente, lento para la ira, porque antes de su ira está su misericordia. Lo podemos hacer. Y yo me atrevo a creer que esto que está aconteciendo no va a parar a la iglesia, no nos va a detener, no va a frenar la obra, porque Él continúa trabajando. Él continúa obrando, Él continúa diciendo, Dios ha sido bueno, Él continúa hablando a su iglesia. Y quiero orar antes de terminar, si usted me lo permite, que Dios ponga aquí en nuestro corazón el ser un intercesor. La finalidad de un intercesor es tocar el corazón del Padre. Y lo podemos hacer. Podemos tocar el corazón del Padre. Podemos orar por los niños. Hay niños que han sido maltratados, tal vez violados, abusados, no lo sé. Señor, líbralos. El Espíritu Santo le empezará a hablar, el Espíritu Santo le empezará a decir por qué orar y cómo orar. Y lo puede hacer, siempre guiados por el Espíritu Santo. También me atrevo a decir que vienen tiempos que revolucionarán todo esto, que la iglesia se levanta con poder y autoridad. Me atrevo a creer que vendrán tiempos donde la visitación del Espíritu Santo será tan fuerte que quedaremos sorprendidos. Increíble. Que vendrá un despertar, un avivar de la iglesia como nunca antes lo había habido. Lo creo. Lo creo, iglesia. La oración no es aburrida. La oración no es lo único, es todo. Es todo. Porque a través de ella podemos conocer los planes de Dios. Podemos ser emisarios de Él. Podemos llevar esperanza, compartir lo que Él nos habla al corazón y transmitirlo. Y decirle a la gente que está afuera que hay esperanza, que no todo está perdido, que hay salvación.
que hay vida en Jesús. Y si usted es de las personas que ha perdido el fuego, la esperanza, el ánimo, y decir, bueno, es que ahora no me he congregado, me hace falta, yo le voy a invitar que cierre sus ojos por un momento y pida en su corazón a Dios nuevamente que le hable, que esté con usted, que ponga su corazón en usted. Así como Jesucristo clamó e intercedió por nosotros, usted y yo lo podemos hacer ahora. Acompáñeme en esta oración. Señor, te doy gracias por el tiempo que nos permitiste estar reunidos. Sabemos que quizás a veces nos falta tanto aprender de ti, de tu corazón. Pero quiero pedirte algo. Ponerme un corazón intercesor. Pon tu corazón en mi corazón